esta oportunidad, lo que tiene que ver con asesoramiento en tema de alquileres, básicamente. Bueno, en esta oportunidad también consultando en esta semana, ya lo tenemos en contacto al doctor José Luis Alonso, procurador, que siempre nos ayuda a entender y acompañar los temas. José Luis, gracias por estar allí como siempre y bueno, te lo decía un poco ayer, ¿no? El tema de alquileres, cuál es lo que podemos, qué es lo que podemos informar por ahí tal vez en la letra chica, ¿no? Para nuestros telespectadores. Bienvenido, José Luis, un gusto. Efectivamente, tenemos una ley de alquileres que ha sido promulgada y sancionada hace muy pocos, digamos, días, fue en Ujú. octubre esto. Es decir, se reformó el ordenamiento anterior, pasó por ambas cámaras, se discutieron en comisiones, de senadores volvió otra vez a diputados con modificaciones y salió la ley. Está vigente, hay una ley vigente. Esa ley vigente es la que nos rige para contratos que supongamos, si se firman hoy, tienen 3 años de duración. Ujú. Obviamente no dejó conformes a todos los sectores. Hubo quejas de parte de propietarios porque dicen que no los beneficia, las cámaras, ¿no? Sobre todo las cámaras inmobiliarias, las cámaras de propiedad horizontal, dicen que el beneficio es únicamente para inquilinos, es decir, no se ve en el espíritu y en la letra de la ley que haya perjuicios notorios para ambos sectores, pero obviamente, bueno, hay opiniones dentro del nuevo gobierno con respecto a modificar Sí, esta sí. ley. No nos olvidemos, es una ley de orden público. ¿Qué significa esto? Las partes no pueden salirse de que lo que la ley expresamente ordena. Es decir, no puede impactar otra cosa a pesar de que los contratos son entre particulares y entre privados. Es decir, hay que observar lo que la ley rígida Claro. estrictamente establece. Es decir, Bien. ¿qué se modificó? ¿Qué fue lo que se modificó? Se modificó, por ejemplo, la indexación, el aumento del alquiler con la ley anterior, se modificó a que en vez de ser cada 12 meses sea cada 6 meses. Se modificó el índice, el coeficiente que se utiliza, la Sí. fórmula, se llama casa propia, que es un Bien. indicador empleado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que ahora justamente ese ministerio ha quedado subsumido dentro de otro ordenamiento, dentro del orden del Estado que ha hecho el nuevo presidente. Pero claro, acá nos encontramos en una colisión. El mercado inmobiliario expresa retracción, no hay oferta, hay muy pocas ofertas, pero no nos olvidemos que también hay dentro del mundo del trabajador, del asalariado, hay inquilinos realmente que se les hace muy difícil el acceso a un crédito hipotecario para una compra, entonces le Claro. queda como último recurso habitacional el alquiler. Ujú. Eso Ujú. el Estado le ha dado un ordenamiento. Eh, Obviamente el criterio de este nuevo gobierno, por lo que ha expresado, por lo que ha Sí, expresado sí. el presidente Milei, aún cuando todavía no había asumido, que era un presidente electo, es decir, no había asumido y dio opinión con respecto a la ley de alquileres, pero dijo que la iba a derogar directamente, derogar la ley. Obviamente para poder hacerlo, no lo puede hacer mediante un decreto de necesidad y urgencia. Eso tiene que pasar por las cámaras, o sea, Claro. tiene que ingresar, claro, cualquier reforma que le quiera hacer. Ujú. Y son reformas muy fondo lo que él le quiere hacer. El tema de cómo se van a abonar los alquileres, cómo se van a publicitar, es decir, mi ley hablaba de liberar, por ejemplo, el contrato entre las partes, es decir, que entre Claro. las partes se deberían entender, más allá de lo establecido por ley, por el Código Civil y Comercial, que es lo que nos rige también, que las partes se pusieran de acuerdo en cuanto a la indexación, en cuanto a la moneda a utilizar, que se podía utilizar moneda extranjera. Imaginémonos
con todas estas nuevas medidas que permanentemente el nuevo gobierno va enviando esta semana, esta última semana y la que viene, y la que estamos transcurriendo en cuanto al orden económico, imaginémonos que pongámonos en lugar de un jubilado que alquila, un asalariado que ve que la inflación le ha comido parte del salario, lo ha licuado, y que le van a establecer un contrato de locación con el valor dólar, por ejemplo. Vienen tiempos sombríos con respecto a esto, sobre todo por la gente que va a estar afectada, ¿eh? Bien. José Luis, los ajustes ahora, ¿se van a seguir haciendo cada 6 meses? Sí, está la ley vigente, Claro. expresamente la ley vigente dice de que el ajuste se debe hacer por el coeficiente que está determinado dentro de lo que es el ordenamiento legal. Sí, sí. Ese coeficiente no se puede mover de ahí, que es técnicamente, casa propia se llama, Ujú, ujú. técnicamente es un coeficiente que se toma en cuanto a la variación salarial, Bien. con un aforo del 0,9. ¿Qué significa esto? El 90% del promedio de la variación salarial. Ahí, cada 6 meses, se reajusta el precio del alquiler. Es accesible, pero tampoco es tan contrario a la economía de los propietarios. No Claro. resulta, por lo menos, claro, desde la vigencia de la ley todavía los contratos nuevos que se han hecho todavía no tienen la acumulación de los 6 meses, pero por las Ujú. variaciones que estamos viendo, bueno, claro, ahora ¿qué han visto los propietarios? Los salarios están afectados, en algunas provincias amenazan con pagar en 2 cuotas el salario, obviamente las paritarias no sabemos el éxito o el fracaso que pueden llegar a tener en cuanto a los aumentos con el costo de vida. Entonces, ¿qué dicen las cámaras inmobiliarias? Claro, no me lo van a aumentar por este lado, me opongo, y el gobierno yo creo que está acompasando la idea de lo que dijo en su momento cuando era candidato Milei, Ujú. que quería derogar la ley de alquileres. Es decir, se Bien. toman de eso. Obviamente va a entrar dentro del paquete de medidas, porque ya lo preanunciaron, gente del Bien. gobierno muy allegada al poder. José Luis, dentro de alquileres, ¿qué pasa con el tema de los alquileres turísticos o de fin de semana o de cada 15 días? El caso de Funes, por ejemplo, de Roldán, ¿cómo se están manejando eso? Y también el tema, por ejemplo, los alquileres estudiantiles de aquellos estudiantes, no sé, del interior que van a viajar a Rosario. Eso también, ¿cómo se maneja? ¿Y dentro de la ley también? Y Mario, sí, están contemplados como alquileres temporarios. No hablemos de Temporario. los estudiantiles, que no existe esa categoría legislada. Es decir, el estudiante que viene temporario a Rosario, por ejemplo, a grandes ciudades a estudiar, tiene la opción de alquilar por el contrato establecido por ley o hacer Claro. un alquiler temporario. Sí, sí. También dentro de los alquileres, el código establece los alquileres para casas residenciales, hoteles, etcétera. Pero hay que pensar también en las posibilidades económicas. Es decir, todo lo que es alquiler temporario está Sí. liberado a la oferta, a la demanda y al Ah, precio bien. de plaza. Es Bien. decir, Hoy, eso no hoy, está establecido en la ley con un precio sí. fijado. Hoy, por ejemplo, en Funes te puedo pedir 1 millón de pesos, 15 días, con pileta, quincho. Lo que se le ocurra al propietario y a las cámaras, ¿no? Que son, en Claro. definitiva, las que inciden en la formación de precios. Ujú, ujú. Bien. Esto va a entrar entonces con el paquete de medidas, ¿no? Seguramente alquileres también va a estar ahí. Preanunciaron que iba a entrar con el paquete de medidas, obviamente para discusión en comisiones y en las cámaras, en ambas, es Sí, sí. decir, obviamente se tienen que ajustar a la gimnasia de cámaras, de las dos cámaras, pero bueno, si entra dentro de ese paquete de medidas, no nos olvidemos también cómo va a jugar, porque todavía no lo hemos visto, cómo van a jugar las mayorías, los bloques, los Claro, interbloques. claro. Los gobernadores, por ejemplo, en este momento ahora están reunidos con el presidente, también discutiendo parte de lo que va a ser este paquete de medidas. Ujú. Los alquileres creo que van a entrar en la discusión. Cada provincia tiene su idiosincrasia, es decir, Claro. hay provincias que les conviene más
les conviene más el alquiler temporario, porque son zonas turísticas y de mucha visita de extranjeros, que el alquiler permanente. Claro. Esa es una realidad, siempre lo fue. Eh, Volvemos acá, yo recuerdo, y un poco también hay que revisar la historia, en épocas de Martínez de Hoz los alquileres estaban liberados también. Ujú. Así no Claro. fue dentro de ese mercado. Es decir, hay que revisar un poquitito la historia, comparar, pero claro, estamos en manos de los legisladores ahora y de las Claro. mayorías que se formen en la Cámara. Bien. José Luis, por último, digo, como hombre del derecho, ¿cuál es la mirada? Yo te pregunto, ¿cuál es la mirada que se puede definir dentro del Congreso en este momento? ¿Derogarla, debatirla, patearla para adelante? Yo creo que el Congreso va a debatir algunos puntos en los cuales la ley tiene que ser tal vez corregida, sobre todo en el tema de los plazos, las indexaciones, pero no nos olvidemos, fue ampliamente debatida por Claro. todos los bloques y las comisiones pertinentes en octubre, hace muy poquito. Ujú. Acá me da la impresión de que lo que de parte del poder político es blanco o negro. ¿Es Claro. esto o lo que yo te digo? No hay porque, a ver, el eslogan, vamos a derogar la ley de alquileres, sí, pero ¿cuál es la propuesta? Liberarla. Pero eso no es una propuesta de fondo. Hay 6 millones de inquilinos, no son 4, ni 3, ni es Claro. temporario, ni... claro, claro, acá tiene que ir dentro también acompasado de un paquete económico que vea también los ingresos de cómo van a quedar los ingresos de los trabajadores y de la gente que no tiene también un alcance Claro. de trabajo formal, que trabaja por su cuenta. Bien. José Luis, como siempre, bien clarito, agradecerte por este tiempo, desearte todo lo mejor para el nuevo tiempo que se va a iniciar. Gracias por estar siempre a lo largo de este tiempo cuando te hemos llamado para debatir, para charlar, para consultar determinados temas jurídicos que para nosotros son importantísimos y para nuestros telespectadores. Agradecerte como siempre, ¿eh? Muchas gracias, Mario. Y no, yo siempre agradecido a vos por dar este espacio y al equipo, que siempre me han tratado de Claro. primera, a pesar de algunas fallas técnicas que puedo tener. No soy un técnico en computación, pero bueno, es así, nos tenemos que acostumbrar. Y ojalá que nos encuentre un año venidero en paz y en concordia. Es Claro. decir, van a ser tiempos un poquitito complejos, tanto, no hablemos del campo jurídico, hablemos más de lo social, del ordenamiento social. Una comunidad organizada que acompase, que vaya, que acompañe también al individuo, piense en el que menos tiene. Es decir, el que más tiene, tiene acomodada su situación. El que menos tiene, lamentablemente, Hay y impacto. la clase media se va a ver afectada. Es decir, vamos a tener que hacer uso a mucha muy buena voluntad y pensar un poquitito más en el otro que en uno mismo. Doctor Alonso, gracias como siempre, ¿eh? Buen año para ustedes. Gracias, Mario, igualmente. Gracias. Ahí el doctor José Luis Alonso, bueno, charlando el tema de alquileres, ¿no? Un debate, mucha tela para cortar, cómo se va a tomar, ya no más en dólares, bueno, los contratos si van a ser por 6 meses, debatirlo otra vez en la Cámara y por otro lado, bueno, las medidas donde plantea el presidente de regular, ¿no? Dejar a la libertad, ¿no? Que cada una de las partes puedan dirimir. Así que vamos a estar atentos cómo se va a debatir en el Congreso de la Nación el tema también de alquileres.